Continuamos aquí después de esa canción sensacional, tanto discoteca, ¿no? Y gente también en la famosa discoteca César en Concón. Tiempos aquellos, ahora a los 75 años. Uno mira para atrás y dice, lo habré hecho bien. Pero vamos a hablar justamente de cosas que tienen que ver con la vejez, porque vamos a hablar con Marcela Vera, economista, académica de la Universidad de Santiago, sobre un tema bullante y tal vez el tema del momento que pone en aflicción a la gente y al gobierno, que es el tema del cuarto retiro. Marcela, no sé si estás ahí conectada al teléfono. ¿Cómo estás? Marcela, ¿estás por ahí? ¿Marcela? Bueno, aparentemente hubo un problema técnico o tal vez Marcela se ofendió por algo que se ha dicho. Si es así, mil disculpas si retrocedemos. No sé si está todo escrito, simplemente cumplo labores de vocería. No es por derivar la pelota, pero yo transmití un mensaje y tal vez Marcela, ofuscada, con justa razón, ha decidido volver a sus quehaceres. El tema del cuarto retiro es un tema vigente que pone estas cosas, ¿no? Pone a la gente en... Ahí está Marcela. Marcela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Estoy acá solo, Marcela. Nuestra querida conductora María Elena Dressel está reporteando en terreno. Llegando de Alemania, se fue inmediatamente a reportear lo que está pasando con la reducción del toque de queda. Ya está, y se fue con botas, con botas de taco alto porque es su estilo. Marcela, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el cuarto retiro. Primeramente te pregunto, a juicio tuyo, ¿es el demonio letal el cuarto retiro para la economía en estos momentos? Yo creo que es un demonio inevitable. Ya. Pregunta. Creo que es inevitable que se apruebe el cuarto retiro, ya sea en este momento o más adelante, porque la gente ya ejerció su derecho de propiedad anteriormente y por tanto las posibilidades de que en cualquier momento en donde se agudice la crisis, ya sea la económica, la sanitaria, la política, la gente entonces va a demandar aquello, va a demandar un retiro del 10% del fondo de pensiones. Así que yo creo que es un demonio con el cual, digamos, vamos a tener que estar dialogando durante varios años, incluso hasta que se resuelva definitivamente el problema estructural que guarda relación con las pensiones y con qué es lo que se hace con nuestros fondos de ahorro de toda la nación. En ese marco, entonces, tu pregunta me imagino que va dirigida a cuál es la influencia, si es negativa o positiva en la economía, ¿verdad? O sea, va dirigida a que muchos economistas, Marcelo, ha dicho que sería un golpe bastante cercano a lo letal, lo del cuarto retiro, que puede ser en una economía que se está poniendo de pie lentamente, esto puede ser un puñetazo a la mandíbula que tira de nuevo a la economía al suelo. ¿Tú lo vislumbras un poco así? Yo creo que en ningún caso va a ser un puñetazo letal. Por supuesto va a generar un proceso de mayor presión sobre los precios, es decir, va a aumentar la inflación y por consiguiente el Banco Central va a tener que actuar y va a aumentar la tasa de interés y eso va a encarecer los créditos y va a ser una ola, digamos, de consumo que ojalá se vaya acompañada de un aumento de los stocks por parte de las empresas para enfrentar precisamente esos aumentos de demanda. Yo no creo que sea letal, sin embargo, me parece que igualmente la gente se merece bastante más que su 10%, se merece no tener que retirar esos fondos para poder solventar su situación, digamos, cotidiana, diaria, y por tanto es un problema, y por eso lo llamaba demonio, que guarda relación con una situación de empobrecimiento cada vez mayor por parte de la gente, porque están disminuyendo significativamente sus ahorros, pero por otra parte también se genera un proceso de debilitamiento de nuestro sistema previsional, y ahí sí yo no creo que sea solo de las AFP. En particular tengo la opinión de que las AFP deberían dejar de existir y debería generarse una entidad única que administre los fondos de pensiones, estatal, por supuesto, pero con Contraloría Social, de manera de que se hagan las inversiones acorde con procesos de mejoramiento de la rentabilidad
es decir, que tengamos mejores pensiones, pero que al mismo tiempo, ¿cierto?, aquellos sectores que han recibido este capital barato para poder lucrar, dejen de lucrar con los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, y entonces ese dinero se utilice de forma virtuosa para reactivar la economía. Y para reactivar la economía en un sentido, precisamente en la discusión que hemos tenido hoy día, ¿cómo hacemos, cierto? Generando procesos adecuados de industrialización con tecnologías verdes. Entonces, esa discusión se va a poder superar en la medida que nosotros enfrentemos, ¿cierto? Entonces, la discusión estructural que tiene que ver con qué vamos a hacer con los fondos de ahorro, cómo se va a generar pensiones dignas y qué va a ocurrir con la permanente necesidad que tiene la gente para generar retiros parciales. Claro. Oye, Marcela, ¿y tú por qué crees que tantos economistas han dicho que esto es muy peligroso? Han advertido en todas las ventanas comunicacionales que han tenido. Escuchaba la otra vez a Joseph Ramos diciendo que era peligrosísimo el cuarto retiro. ¿Por qué crees que ha surgido esta alarma dentro de ciertos economistas? Bueno, la economía es una ciencia que no es exacta, la economía es una ciencia social y por tanto obedece a un conjunto de doctrinas económicas. Esas doctrinas económicas, ¿cierto?, esa ideología que está detrás de lo que formulamos económicamente, tiene un conjunto de intereses. Puede defender los intereses de todos los chilenos y chilenas, o puede defender los intereses de las AFP, o los intereses de ciertos conglomerados económicos, o pueden defender los intereses de las aseguradoras norteamericanas, o puede defender los intereses de los más pobres en el sistema de pensiones. Entonces, ahí hay un conjunto de intereses que se van a permanentemente entrar en conflicto en esta arena, que no es cualquier arena, porque además es un espacio en donde se reúne un capital muy importante. Pensemos que está alrededor del 72% del Producto Interno Bruto, o sea, de todos los ingresos de la nación, ¿cierto? Está en manos hoy día, ese volumen de recursos está en manos de 7 AFP, y por tanto, ¿quién no va a querer tener la propiedad sobre, o la decisión de las administraciones sobre esos recursos? Ese es el conflicto de interés. Exacto. Oye, en ese sentido, Marcela, claro, está estas voces que, como tú dices, como que se desliza que hay ideología también en esta discusión. Y en ese sentido, ¿tú sientes que cuando uno escucha a los políticos o a estas voces como economistas diciendo que es peligroso, ¿tú sientes que hay algo subterráneo en sus apreciaciones, digamos, como que no es solo la preocupación por las pensiones futuras, sino que hay una arista que no estamos viendo? ¿Hay alguna arista como de economía, de intereses entre poderosos o intereses vinculados a poderes fácticos que está en juego con esta como esta situación de que tambalean las AFP? Mira, te puedo asegurar que racionalidad económica ahí no hay. Si hubiese racionalidad económica, utilizaríamos ese volumen de recursos, piensa que son un poco más de 3 veces el presupuesto de la nación, o sea, podríamos construir lo que quisiéramos. Sí, no, ahí no hay un proceso de racionalidad económica. La racionalidad económica te diría, tome ese fondo de ahorro, rentabilícelo de mejor manera, o sea, cualquier construcción te da más de un 5%, por tanto las pensiones mejorarían, pero además se construirían a tiempo todas las falencias de infraestructura que tiene nuestro país, entre ellos hospitales, buenos colegios, buenas universidades, desarrollo de capacidad instalada para procesos de industrialización. Eso sería una racionalidad económica, netamente. Ya. Esa sería la racionalidad económica que fomentaría no solo además las rentas de nuestro país, sino que también fomentaría, ¿cierto?, los intereses de nuestra burguesía nacional, de la élite económica de este país. Lo que hay ahí es una defensa, entonces, ya que no hay una racionalidad económica, hay una defensa irrestricta de los intereses de las transnacionales que hoy día están en manos que se hicieron de nuestras administradoras de fondos de pensiones, antes nacionales y ahora transnacionalizadas. Y por tanto tampoco hay una defensa de nuestros intereses nacionales cuando uno escucha ese tipo de argumentos. Y ese es el, digamos, gran conflicto de intereses que uno va a ver durante un periodo bastante largo, porque ponerse de acuerdo en cómo se van a redistribuir ese volumen de recursos no es cualquier cosa. Oye, entonces,
¿confirmas que hay una corriente subterránea corriendo por debajo de esta como oposición a los retiros? Confirmo que hay una corriente subterránea y que además fue muy evidentemente transparentada la semana pasada cuando la presidenta de las aseguradoras de Estados Unidos entonces envía una carta a Biden solicitando que intervenga y que incluso ponga en tabla la discusión del G20 en la Comisión de Estabilización Financiera. Entonces, este conflicto que estaba ocurriendo aquí en Chile respecto, ¿cierto?, de los retiros de los fondos de pensiones. Entonces, cuando uno mira ese tipo de evidencias tan claras de cómo se están defendiendo los intereses de las transnacionales respecto de los fondos de pensiones que son además son de propiedad de los chilenos y chilenas, entonces ahí queda muy claro, digamos, lo que está ocurriendo hoy en día en este panorama. Oye, ¿cómo aprecias y qué te parece que el gobierno haya extendido el IFE hasta fin de año? ¿Cómo es algo positivo? ¿Es algo que lo ves como también te genera algún tipo de alarma, de populismo? ¿O lo ves como una ayuda que va a ser fundamental? Yo creo que es una ayuda que ellos se vieron forzados a prolongar porque si no los parlamentarios de la derecha, del oficialismo, no iban a poder negarse a aprobar un cuarto retiro. Entonces tenían que buscar algún tipo de mecanismo que les permitiera argumentar a favor de su votación. Hay varias como cuestiones que uno tendría que mirar, como la letra chica que está detrás de la extensión del IFE. Entre ellos que no es hasta diciembre, sino que en realidad es hasta noviembre. Que el pago se realiza los primeros días de diciembre es otra cosa, pero diciembre no va a estar cubierto. Pero además uno perfectamente podría solicitar al gobierno que tenga medidas que tengan un mayor alcance a través del tiempo. Y hoy día estamos viendo medidas que básicamente resguardan la gobernabilidad del actual gobierno y no están en relación de lo que está ocurriendo, digamos, sobre todo en las poblaciones y en las áreas rurales de nuestro país. ¿Y el IFE, tú sientes que en ese sentido es como una bengala en el cielo? Finalmente no vislumbras un trabajo consistente a largo plazo, sino es como un salvavidas de plástico y un plástico delgado, digamos, que se puede pinchar y que genera una ola vuelve, digamos, la insatisfacción, vuelve como la ofuscación y la gente probablemente continúa con la rabia? Hay que acordarse que llevamos 30 años sosteniendo los déficits estructurales que tiene la economía hacia los sectores de la sociedad. Hay un aumento del lucro, de la desigualdad, ¿cierto?, de la corrupción, de la colusión, y todo aquello ha sido soportado resilientemente por nuestra sociedad. Entonces, un IFE que dure unos meses no van a poder paliar la deuda histórica que tiene este país con la sociedad chilena. Entonces, es en definitiva una bengala en el cielo que hace que Sebastián Piñera no tenga que posicionarse nuevamente en contra de las AFP y de las transnacionales estadounidenses. ¿Y te parece, hoy día salió un aviso, aprovechando tu expertise, Marcela, que el gobierno amaneció contento el día de hoy y notificó que el mercado está dinámico, se puso dinámico? ¿Ves un poquito de luz? ¿Empieza a alumbrar el túnel? ¿Cómo lo ves? Mira, me encanta hacer análisis sobre los informes del Banco Central y de los estudios, departamentos de estudio de los bancos. Y hay algunas señales de brotes verdes, pero hay que darles agua a esos brotes verdes para que florezcan, digamos. Y esa agua tiene que ser estable y tiene que estar clara para todos los actores y no solo para algunos, y tiene que tener énfasis sobre todo en aquellos sectores más rezagados, como lo vendrían a hacer las pymes, las mujeres, ¿cierto?, los jóvenes, que se han visto todos esos sectores muy fuertemente impactados, en particular algunos sectores más que otros, como el turismo, ¿cierto?, o aquellos que tienen que ver más bien con trabajos independientes.
¿Qué decir de los trabajadores a honorario, por cierto? Entonces, estos procesos de mirada como feliz respecto de la situación económica actual, yo diría que uno tiene que ser súper precavido porque finalmente nuestra base de comparación, que es el año pasado, que era tan baja, que frente a una base de comparación tan baja, evidentemente íbamos a crecer, sobre todo con un proceso de reactivación tan fuerte como lo ha sido este aumento del consumo, ¿cierto?, por los retiros de los fondos de pensiones y posteriormente las ayudas fiscales. Entonces, es todavía algo que no necesariamente tiene que ver con la economía real, sino que más bien ha guardado relación con un periodo de tiempo. Así es. Hay que tener mucha precaución porque el próximo año, sin esas ayudas fiscales, sin tantos retiros, porque hay mucha gente además que ya no tiene dinero en sus cuentas, vamos a vivir con una base de comparación distinta, no baja. Entonces vamos a ver procesos de lo que ocurrió realmente en la pandemia, lo vamos a poder observar el próximo año. Y ahí hay que ser muy precavidos, sobre todo en términos de la creación del empleo. Veíamos que se crearon ya casi 1 millón de empleos, pero están también soportados por las leyes que ha generado el gobierno en torno a los subsidios al empleo, y que cuando saque esos subsidios, ¿qué va a pasar? Las empresas van a tener que despedir a esos trabajadores o solicitar unas nuevas políticas de subsidio, que me imagino que es lo que va a ocurrir. Marcela, toda la luz que se había encendido con esa frase entusiasta del gobierno se empieza a apagar. Luego, no era un foco de luces, solo hay una vela, digamos, en el túnel de momento. Una pequeña vela, según desprendo de tus palabras. Te agradecemos mucho el contacto. Qué buena Marcela analogía. Vera, Sí. economista académica de la Universidad de Santiago, que dio un completo informe del panorama económico, cuarto retiro, IFE, y también la situación del mercado. Muchísimas gracias, Marcela, te mandamos un abrazo. Que estés muy bien, un abrazo a ustedes también. Muchas gracias. Chao, chao. Y te cuento, por supuesto, que en Entel Empresas te damos la tranquilidad y confianza para que puedas partir un emprendimiento o continuar con éxito tu negocio, entregándote con asesoría, las herramientas digitales y la tecnología para que tú decidas cómo llevar tu negocio. Conócelas en entel.cl/empresas. Y por supuesto, más agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos, libre de sodio y sin cloro. Pide a domicilio en www.masaguachile.cl. Descarga la app o llámanos al +56 94949 0540 o al +56 232 544915. Más agua mejora tu vida. ¿Y ya descubriste el Honda Pilot y su amplio espacio interior para 8 personas y 4 sillas? Además, su sistema inteligente Honda Sensing para hacer más seguros tus viajes. Si aún no lo conoces, visita por favor a www.honda.cl. Estamos aquí en Emprender es Clave y vamos a una pausa y ya volvemos. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Ya volvemos.